Apreciados oyentes y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Gracias por acompañarme una semana más en este camino donde juntos exploramos las enseñanzas del estoicismo y donde las traemos a nuestra vida moderna. No como teorías antiguas y lejanas, no, sino como herramientas reales para vivir con más claridad, serenidad y propósito. Y hoy, antes de comenzar el episodio, quisiera tomarme un momentico para decirles algo que quizá debí mencionar desde los primeros capítulos, y es especialmente para quienes se han ido sumando recientemente al podcast. Aunque cada episodio puede escucharse de manera individual, mi intención desde el inicio fue construir este proyecto casi como un recorrido histórico y filosófico, ir avanzando poco a poco por las ideas estoicas, conectándolas siempre con los grandes maestros clásicos, ¿no? Con Zenón de Sitio, con Cleantes, Crisipo, luego ya con Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Y hacerlo en un orden que fuera más o menos cronológico mientras descubrimos cómo sus enseñanzas siguen reflejándose en nuestras luchas humanas actuales. Y claro, vamos a seguir regresando a ello, ¿no? A lo largo del podcast, porque sus ideas, las ideas de estos grandes pensadores, son prácticamente inagotables. Pero sí creo que es importante escuchar los primeros episodios, donde fuimos introduciendo a cada uno de estos pensadores y construyendo poco a poco la base filosófica de todo este camino. Al final, amigos, pues ya sabemos que aunque hayan pasado más de 2000 años, como seres humanos seguimos enfrentando estos mismos conflictos internos, ¿no? El ego, la ansiedad, el miedo, la necesidad de aprobación, la ira, el apego, la inseguridad y también la búsqueda de virtud, carácter y paz interior. Así que a los que son nuevos por aquí, de verdad les recomiendo que escuchen los primeros episodios, que escuchen desde el principio cuando tengan la oportunidad, porque cada conversación va construyendo sobre la anterior y todo lo que hablamos aquí termina conectándose y entrelazándose de una manera muy bonita y muy especial. Y bueno, ya dicho esto, hoy quiero que hablemos de algo que es muy común, una actitud humana que vemos todos los días, una conducta que probablemente todos hemos visto en otras personas y, si somos honestos, como voy a hacerlo yo en este episodio, quizá también hemos visto en nosotros mismos en algún momento. Hoy pues vamos a hablar de la arrogancia, esa necesidad de inflar el ego y esa urgencia que algunas personas sienten de impresionar a los demás para sentirse valiosos en el mundo. Pero también vamos a detenernos en su contrapunto natural, la humildad, esa conducta virtuosa que revela quién realmente somos cuando dejamos de necesitar demostrarlo, y esa virtud que manifiesta una seguridad verdadera en nosotros mismos. Y también vamos a hablar de cómo, según Epicteto, una persona verdaderamente íntegra y virtuosa no necesita proclamarse ante el mundo. Su valor se reconoce en la manera en que vive, no en lo que dice de sí misma. Así que acompáñenme en este episodio número 37 que he titulado Epicteto sobre la arrogancia y la humildad. Y para comenzar, debemos recordar que entre los muchos alumnos que tuvo Epicteto, también había jóvenes romanos que eran ricos, eran impulsivos, llenos de orgullo y ansiosos por reconocimiento. Su escuela era, en esencia, un terreno de entrenamiento para tratar con fanfarrones. Pero conociendo al esclavo filósofo, ya sabemos que su método de enseñanza no era humillarlos o menospreciarlos, sino demostrarles que la arrogancia es una máscara que se cae solita cuando aprendemos a mirarnos hacia adentro. Ahora, hay una frase suya que resume esta idea de la humildad con una precisión quirúrgica y que podemos encontrar en sus disertaciones 1.25. Dice así, y abro comillas: si alguien se enorgullece de lo que no depende de él, sabe que no es más que un esclavo. Para Epicteto, la arrogancia nace cuando una persona basa su valor en cosas externas, en logros, en títulos, en dinero, también en apariencia, en los contactos que tiene, en historias exageradas.
Todo eso, decía Epicteto, es inestable, es vulnerable y es pasajero. Y quien construye su identidad sobre todas estas cosas externas que no controla, pues inevitablemente vive a merced de la aprobación de los demás. Y esto es muy interesante viniendo de él, ¿no? Porque estamos hablando de un hombre que nació esclavo, que vivió gran parte de su vida sin poder, sin riquezas y sin estatus social, pero que sin embargo terminó convirtiéndose en uno de los filósofos más respetados de toda la historia del estoicismo. Ahora, yo me atrevería a asegurar que hoy, en nuestros días, todos, absolutamente todos conocemos personas arrogantes, ¿verdad? Personas que necesitan recordarle al mundo una y otra vez lo inteligentes que son, lo exitosas que han sido, cuánto tienen, cuánto saben, cuánto han logrado o cuánta experiencia tienen en determinado campo. Personas que no pueden simplemente ser, sino que sienten la urgencia constante de demostrar, que convierten cualquier conversación en un escenario y cualquier interacción en una oportunidad para inflar su ego. A veces lo hacen hablando de sus hazañas pasadas, por ejemplo, o a veces también lo hacen exagerando o adornando lo que han hecho. Y amigos, a veces directamente también lo hacen inventando historias, pero siempre el patrón es el mismo, una necesidad insistente de validación externa. Pero cuando uno lo observa con calma y analiza, nota que detrás de ese ruido y de esa fanfarronería hay una fragilidad inmensa. Ahora bien, ya sabemos que encontrarnos con estos personajes es inevitable en estos días. La verdadera pregunta que debíamos hacernos es cómo actuar frente a ellos, cómo interactuar con ellos sin caer en su juego, cómo comportarnos nosotros que buscamos vivir con virtud y caminar en este sendero estoico con coherencia y con propósito. Pues Epicteto con su estilo tan directo nos dejó una guía que es sorprendentemente moderna para manejar este tipo de situaciones. Y si la traducimos a nuestro día a día moderno, podemos resumirla en 8 prácticas que son muy concretas. La primera práctica es no entremos en el juego del ego. Epicteto repetía que nadie puede obligarnos a reaccionar si nosotros no lo permitimos. Y en este caso específico, hoy, esto significa no competir, no presumir, no defenderse innecesariamente. El arrogante siempre va a querer arrastrarnos a su escenario, pero nosotros siempre vamos a tener la libertad de no subirnos a él. La segunda práctica es observemos la herida y no el ruido. Esto es bien importante, amigos, porque para Epicteto y en realidad para todos los estoicos clásicos, los comportamientos externos de las personas muchas veces no son más que síntomas. Y cuando nos damos cuenta de que detrás de esa fanfarronería no hay más que inseguridad y fragilidad, pues nuestra actitud debe cambiar. Por más fastidio y repulsión que sintamos en esos momentos que estamos interactuando con estas personas, no nos debemos irritar, no nos debemos enganchar y no lo debemos tomar personal. Este es el momento para recordar que guardar silencio en ocasiones es la mejor decisión que podemos tomar. Ese silencio que en ocasiones vale oro. La tercera práctica es hagamos preguntas que aterrizan, no confrontaciones que humillan. Epicteto enseñaba a cuestionar sutilmente las creencias equivocadas. Hoy, en estas situaciones se traduciría en hacer preguntas como, por ejemplo, ¿y qué aprendiste de esa experiencia? Cuando esta persona esté hablando y fanfarroneando. O, por ejemplo, preguntarle, ¿qué parte te hizo sentir más orgulloso? ¿O qué mejorarías para la próxima vez que te encuentres en esa situación? Y lo que vamos a observar es que estas preguntas generalmente obligan a la persona a dejar el personaje fanfarrón y a volver a la realidad. La cuarta práctica es mantengamos nuestro equilibrio emocional y seamos conscientes de quiénes somos. O sea, no estemos ni por encima ni por debajo. Epicteto decía que la virtud está en la estabilidad interior. No debemos sentirnos intimidados, pero tampoco debemos sentirnos superiores. Recordemos que la arrogancia se alimenta de extremos, pero la virtud vive en el equilibrio. La quinta práctica es
no busquemos ganar esas interacciones, porque para Epicteto, quien busca ganar ese tipo de discusiones ya perdió su libertad interior. Nuestro objetivo nunca debe ser corregir, ni humillar, ni demostrar nada. Nuestro objetivo es simplemente mantener nuestra integridad. La sexta práctica es manifestemos humildad sin anunciarla. La virtud, decía Epicteto, se demuestra viviendo, no proclamando. Hablemos menos de nosotros y escuchemos más. No adornemos ni exageremos. Miren amigos, esto es supremamente importante. Escuchen, la humildad auténtica, la verdadera humildad, es magnética. El arrogante la siente y a veces, sin que digamos nada, él o ella va a bajar el volumen y se va a bajar del escenario por sí solo. Séptimo o la séptima práctica es que pongamos límites sin agresión. El estoicismo no es pasivo, amigos. Epicteto no era pasivo, él era firme. Y en la práctica moderna eso significa que en vez de guardar silencio, también en ocasiones podemos cambiar de tema sutilmente, ¿no? No alimentar de ninguna manera historias exageradas o inventadas, no validar comportamientos dañinos. Y si es el caso, pues retirarnos con elegancia si la conversación se vuelve verdaderamente tóxica con estos fanfarrones. Recordemos que poner límites no es confrontación, es autocuidado. Y octavo, o la octava práctica que Epicteto nos recomienda que utilicemos, es recordar que la arrogancia ajena no define nuestro valor como persona de ninguna manera. Epicteto insistía en que nada externo puede dañarnos si nosotros no lo interpretamos como daño. La fanfarronería del otro no disminuye, ni nuestra inteligencia, ni nuestra experiencia, ni nuestra dignidad. Nosotros no necesitamos demostrarle nada a nadie, no necesitamos competir con nadie y nuestro valor no depende de la opinión de nadie. Ahora bien, amigos, todo esto que hemos dicho hasta ahora no es teoría abstracta. Creo que eso ya lo sabemos, ¿verdad? Les cuento que yo mismo, ahora, a mis 56 años, puedo mirar hacia atrás y reconocer que cuando era adolescente, tuve momentos de arrogancia, momentos en los que me sentí superior a los demás, de creer que lo sabía todo. Y aunque en cierta medida es normal que la juventud venga acompañada de impulsos de superioridad y petulancia, porque pues, todavía no conocemos nuestros límites ni entendemos las consecuencias que puede traer esta conducta, ni tampoco sabemos reconocer que todos a veces tenemos momentos oscuros, ¿verdad? Pues también es cierto que esa actitud puede ser desagradable para quienes nos rodean. Por esta razón, y este mensaje es para los padres de familia, por esta razón, creo que es importante hablar de esto con nuestros hijos, no para reprimirlos, sino más bien para ayudarles a reconocer todo esto que a esa edad es tan difícil de notar. Debemos demostrarles que la arrogancia no construye nada, que más bien aleja, separa, cansa y que rompe puentes. Enseñémosles que la verdadera fortaleza no está en mostrarse superior e invencible, sino en aprender a escuchar, en reconocer nuestros errores, en valorar y no menospreciar a los demás. Porque amigos, si nosotros no les hablamos de esto, entonces ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos a tiempo, entonces ¿cuántas relaciones, oportunidades y aprendizajes se van a perder por mantener una actitud que en el fondo solo es una máscara? Bueno, y ahora es el momento de enfocarnos en la humildad, pero no como una postura sumisa, sino como una manera más consciente y noble de relacionarnos con la vida, una manera de avanzar con serenidad, sin máscaras ni pretensiones. La humildad, amigos, es la virtud que nos mantiene con los pies en la tierra. Esa es la definición más simple. Es la virtud que nos recuerda que siempre hay algo que aprender, que cada persona y cada situación tiene algo que enseñarnos y que no somos el centro del universo. La humildad abre puertas, suaviza tensiones, fortalece vínculos y lo más importante, la humildad nos permite relacionarnos desde la autenticidad y no desde la competencia.
Y Epicteto entendía todo esto perfectamente. Él decía que la humildad no es hacerse pequeño, es dejar de depender de la mirada ajena, es vivir desde la verdad interior y no desde la necesidad de impresionar. Cuando uno vive así, las relaciones se vuelven muchísimo más sanas, más honestas y más profundas. La vida se vuelve más ligera y el carácter, ese carácter que vamos y que estamos aquí construyendo día a día, se vuelve más digno, más estable y más virtuoso. La humildad, amigos, mejora la manera como nos perciben los demás. ¿No están de acuerdo? Y mejora también cómo nos vemos a nosotros mismos. La humildad nos libera del peso de pretender, del miedo de no ser suficientes y de la necesidad de demostrar y de estar demostrando todo el tiempo. Y esa libertad, esa paz interior, es uno de los caminos más seguros hacia la virtud y hacia una vida más feliz. Bueno, y para entrar ya en la parte final del episodio, que para mí ha sido fascinante por lo actual y necesario que es este tema, quiero compartirles algo que es súper interesante sobre la humildad. Vean esto. Resulta que cuando estamos en público, conversando, compartiendo o simplemente siendo parte de un grupo y nos mantenemos humildes, sin presumir, sin hablar más de la cuenta sobre nosotros, sin anunciar quiénes somos, ocurre algo que quizá todos hemos vivido alguna vez. Los demás comienzan a crearse esta idea enigmática sobre nosotros, ¿verdad? Empieza a sentirse en el ambiente y alrededor nuestro algo de misterio y empieza a crecer un sentimiento genuino de interés sobre quiénes somos por parte de los demás. Y es curioso porque esto ocurre precisamente cuando no estamos fanfarroneando ni tratando de llamar la atención y cuando posiblemente una o más personas en ese grupo sí están alardeando sobre quiénes son. Es en esos momentos cuando la gente empieza a sentir una curiosidad genuina sobre nosotros, los que nos hemos comportado con humildad. Y entonces, pues empiezan a mirarnos distinto, ¿no? A preguntarse en silencio quiénes somos, qué hacemos, qué hemos logrado, qué historia llevamos por dentro. Y lo más sorprendente, amigos, es que ese interés nace solito, sin que hayamos dicho ni una palabra sobre nosotros. Es un momento casi mágico en el que nos damos cuenta claramente que no necesitamos inflar nuestro ego para ser vistos y a veces hasta para ser reconocidos muchas veces por extraños. Basta con ser auténticos, con estar presentes y con participar lo justo y sin ufanarse de nada. Y cuando de pronto alguien se acerca y nos pregunta con mucha sinceridad, oye, ¿y tú a qué te dedicas? ¿O cuál es tu historia de vida? Sentimos que ese interés es real, que no lo provocamos nosotros, que no lo forzamos de ninguna manera y que simplemente surgió. Pero ojo, ojo porque incluso ahí, sobre todo ahí, es cuando debemos mantenernos más humildes. Es justamente en esos momentos, cuando nos están haciendo esas preguntas y nos están dando la oportunidad de hablar sobre nosotros y de brillar, cuando resulta más fácil caer en la tentación de presumir. Es en esos instantes en los que debemos reconocer que ese interés genuino de los demás no es una invitación para subirnos al escenario. Es una oportunidad para seguir caminando con sencillez, con gratitud y con la serenidad de quien sabe que el valor real no se grita sino que se vive. Es el momento perfecto para practicar la virtud y para demostrar que la humildad no es debilidad, sino una forma profunda de fortaleza interior. Entonces, pues, respondamos las preguntas que nos hacen y recibamos el interés que tienen hacia nosotros con aprecio, pero siempre siendo muy sobrios y moderados en nuestras respuestas, sin presumir, sin exagerar y sin agrandarnos. No nos subamos al escenario, amigos. Y bueno, ya antes de despedirnos, me encantaría saber si ustedes han vivido algo parecido a esto que les describí sobre la humildad invisible. ¿Han sentido ese misterio enigmático que surge cuando uno se mantiene humilde en sus interacciones en grupo? ¿Si han notado cómo, sin decir nada, la gente empieza a interesarse genuinamente por ustedes cuando mantienen una actitud humilde? Si han tenido experiencias así, pues me encantaría leerlas. Pueden escribirme sus experiencias y sus comentarios en mis redes sociales o enviarme un correo. Todos los enlaces van a estar en la descripción de este episodio.
Y como tarea de esta semana, esa pequeña asignación que siempre les dejo, los invito a practicar los 8 puntos que nos regaló Epicteto, las 8 prácticas para enfrentar a la arrogancia ajena y fortalecer nuestra propia virtud que les mencioné en este episodio. Estas son en realidad actividades muy sencillas que podemos practicar todos de manera muy natural. Estoy seguro de que todos tendremos más de una oportunidad para aplicarlas en nuestro día a día. Y observen qué cambian ustedes, ¿no? Qué cambian sus relaciones y qué cambian su manera de ver el mundo. Y ahora sí, les doy infinitas gracias por acompañarme en este episodio. Ha sido un tema profundo y a mi parecer muy actual y necesario para discutir. Los espero la próxima semana con un nuevo tema estoico para seguir creciendo juntos en este camino de virtud y de claridad interior. Amigos, recuerden siempre nuestro mantra, la frase que guía este espacio y que resume todo lo que buscamos construir aquí. Solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. ¡Feliz semana!